El Deportivo de La Coruña gana pero no convence a domicilio en el Estadio Reino de León. Una victoria por la mínima que da 3 puntos después de que Jeremiah Hernández transformase desde los 11 metros una pena máxima cometida sobre David Mella. En este caso en un lance 1 contra 1 contra Edgar Badía. El portero metió el pie abajo, se llevó al jugador por delante y fue después Jeremiah quien transformó el penalti. Vamos a ponernos manos a la obra y nos vamos a este postpartido del Cultural 0 Deportivo 1. Para hablar de este postpartido hay que empezar hablando primero de lo que han sido las alineaciones. Tenéis en imagen las alineaciones del partido. En este caso vamos a hablar de la del Depor, que salió con Fergio en portería, Altimira, Cuayata, Loureiro y Lucas Nubi. En el centro del campo ya encontramos la primera variación, donde tuvimos a José Ángel partiendo de inicio junto a Mario Soriano en esa posición más retrasada, jugando de 8 el futbolista madrileño. Por delante de enganche estuvo Stoichkov, abiertos en las bandas Jeremai y Luis Migruz, y el punta en este partido fue Samuele Mulatieri. Varias variaciones respecto al último partido, la inclusión de Mulatieri y de Stoichkov en esa zona final del terreno de juego fueron los movimientos de Hidalgo, dejó fuera en este caso a Diego Villares, que no disputó ni un solo minuto en este enfrentamiento contra la Cultural. Y vamos a hablar ya de la primera parte, porque hay que hablar ya de la primera jugada del partido prácticamente. En ese minuto 2 de partido la cosa no empezó nada bien, hay que decirlo así, porque Lucas Nubi salió a perseguir al delantero centro de la Cultural, a Rubén Sobrino, y esto provocó un hueco en la espalda, que con un balón al espacio lo acabó recibiendo Calero, después de que Loureiro no midiese bien. Otra vez Loureiro creo que bastante castigado en ese perfil izquierdo de la línea defensiva, y recibí un tuit al final, bueno, me mandaron la captura de un tuit, mejor dicho, al final del partido, de que, claro, estaba apostando por fastidiar, digamos, entre comillas, a Loureiro en ese perfil izquierdo, en lugar de incluir a Dani Barcia de inicio, que sería, digamos, ese jugador a pie natural en ese costado izquierdo, que a mí por lo menos me gusta que estén los jugadores en su pie natural en lo que a la defensa se refiere, es decir, un central diestro en la derecha y un central zurdo en la izquierda, pero aquí entramos ya con el pequeño dilema, ¿no? Lucas Nubi no lo puede sacar, pienso yo, porque creo que está haciendo una buena temporada, especialmente en los últimos partidos, y además hay que sumarle que Loureiro es el hombre de confianza de Antonio Hidalgo, pero sí que es verdad que metiendo a Loureiro en ese perfil izquierdo no está demasiado cómodo. De hecho, en esa jugada, como os decía, no mide bien ante Calero, y Calero en este caso, pues bueno, lucha ese balón con Cuayata, que llega para corregir, aunque el rechace le acaba favoreciendo a Rubén Sobrino. Después le devolvió la pelota al propio Calero, Calero chutó y el balón se estrelló en el palo. Un palo en el minuto 2 de partido. Hay que decir que el partido en líneas generales no fue bueno, la verdad. Fue un partido bastante tosco, donde el Depor no estuvo bien, me parece a mí. Quizá precipitado por muchos momentos, y quizá en el partido José Ángel y Stoichkov no tuvieron su tarde. Creo que fueron los dos peores en el campo. José Ángel y Stoichkov, que después fueron sustituidos en la segunda parte, pero cuajaron un mal partido. Donde vimos, por cierto, el Depor que estaba como tendido a ir hacia arriba, buscando esa presión un poquito más elevada, también volcándose en el ataque, a pesar de que en la primera parte no consiguió ni un solo remate a portería, que eso me parece dramático. Tuvieron únicamente 5 remates, de los cuales ninguno de ellos fue entre palos. La Cultural aprovechó que el Depor estaba volcado en ataque por momentos del partido para buscar precisamente peligro en transiciones. Vimos varias carreras, además de los dos equipos, en la primera parte, donde creo que fue un poco vaivén también quizá por momentos, pero generó inquietud la Cultural al Depor en el momento que iniciaba las carreras, y eso sí que es verdad, dejó una sensación bastante preocupante. Ya os digo, es que no ocurrió demasiado en la primera parte, por tanto voy a saltar directamente en el segundo tiempo, que es donde ahí mejora un poco la cosa, porque como digo, el partido no estaba siendo para nada atractivo, las cosas como son, bocadillo de cemento como dirían algunos, y por ello apostó rápidamente Hidalgo en el minuto 56, nada, a los 10 minutos de empezar la segunda parte, de mover el banquillo, y ya veíamos calentando a David Mella, y pensábamos que a lo mejor iba a hacer el cambio entre comillas habitual, de meter a Mella en lugar de Luis Micruz, pero nos sorprendió para bien, en este caso Antonio Hidalgo.
Sacó del campo a Stoichkov, que no estaba haciendo, lo dicho, un buen partido, estaba bastante desaparecido, no estuvo preciso en las diferentes fases del juego, a pesar de que nuevamente lo intentó, pero es verdad que llega un momento que intentarlo no es suficiente, y formó, digamos, los 4 de arriba, es decir, los 3 medias puntas y el delantero, lo formó de la siguiente manera. Mantuvo, en este caso, a Jeremiah en la izquierda, estuvo en la derecha David Mella, que cayó a ese costado, y quedó en el enganche Luis Micruz, y justo por delante Samuel Mulati. La verdad que el de por ahí mejoró, y esto me recuerda un poco al partido contra el Racing de Santander. En el momento que entra Mella en el campo, se nota ese desborde, se nota esa velocidad, y que es un chaval que ha perdido por ahora la titularidad y que, pues bueno, está demostrando ese hambre para querer volver al 11. Insisto, tampoco fue mal partido de Luismi, especialmente cuando jugó en la media punta, que ahí creo que me gustó mucho más que al principio del partido cuando estaba volcado en ese costado. Y tardó poquito en notarse el efecto de Mella en el campo, porque en el 63 hubo una transición que iniciaba recibiendo de espaldas Mulatiri, que me gustó su partido, recibiendo de espaldas, aunque es verdad que al principio estuvo un poquito fallón en los pases. En esos primeros pases no estuvo del todo acertado, pero luchó bien de espaldas. Creo que es el delantero que necesita el Depor en este mismo momento, más allá de que evidentemente le hace falta el gol, pero bueno, lo dicho, luchó ese balón Mulatiri, que cedió en corto para Luis Micruz. Este buscó un balón hacia la parte izquierda, donde estaba entrando por ahí entre posición de lateral central, más o menos, Jeremiah. El remate no salió del todo bien, puesto que él fue al final al cuerpo de Edgar Badía, que luego hablaré de él al final del vídeo, porque tiene tela, tiene tela lo de Edgar Badía, que por televisión no sé cómo se vio, pero en el campo nos dio un vuelco al corazón. Lo dicho, el remate fue al cuerpo de Edgar Badía, y después llegaba Mario Soriano desde atrás, un pelín forzado, casi trastabillándose, y golpeó ese balón. Creo que incluso va hacia el suelo la pelota y acaba sacando Hinojo en la misma línea. Lo saca con la espalda, lo saca casi sin querer. Y una pena, porque esto fue en el minuto 63 de partido. Y lo dicho, el Depor mejoró mucho con la entrada de David Mella en el terreno de juego y con ese movimiento de Luis Micruz hacia la zona de la media punta, formando esas 3 medias puntas, insisto, con Jeremiah, Luismi y Mella. Y alguno dirá, bueno, claro, el tema es, si esto te funciona, ¿por qué no sales de inicio así para el resto de partidos? Yo tengo ahí el dilema. Me gustaría ver una formación de inicio con Mella, Luismi, Jeremiah. El problema es que después a quién tienes en el banquillo que te dé lo que te pueden dar tanto Luismi como Jeremiah. Es decir, esa velocidad extra que va a necesitar el equipo por fases. Pero bueno, eso os lo dejo en comentarios por si lo queréis debatir y me queréis dar ideas. Pero ya te digo, creo que para mí es un esquema que me gusta, con estos 3 ahí arriba, estos 3 pequeñitos, por así decirlo. Pero bueno. Hablando de pequeñitos, jugó el Depor con bajitos en el partido, porque en el minuto 68 ejecutó un doble cambio Antonio Hidalgo. Metió en el campo a Patiño y a Ensongoville. Tampoco había otro delantero. Bueno, estaba Herrera en el banquillo, pero en este caso no optó por él. Salió Vil arriba para fijar con los centrales, para luchar con los centrales. Se marcharon del campo José Ángel y Mulatieri. Se quedaron en el doble pivote tanto Patiño como Soriano. Y digamos que en esta faceta de juego, con Patiño y Soriano, al final le tocó hacer un poquito más de stopper, entre comillas, a Patiño, que tengo que reconocer que me gustó su partido. Estuvo con bastante calma, incluso algunos decían que con excesiva calma, pero creo que su partido me gustó. Tuvo un par de acciones defensivas, creo que, perdón, que decentes. Y creo que el partido de Charlie fue bueno, y me gusta que poco a poco vaya cogiendo esa confianza, y habrá que ver un poco, ¿no?, esa progresión que puede tener el futbolista británico. A raíz de esto, seguía buscando el de por el gol, lo intentó en jugadas a balón parado, que el balón parado creo que es un debe en el equipo, tanto en defensa como en ataque. Esto es una cosa que hay que tener en cuenta y por la que hay que preguntarle también a Hidalgo, así que me lo anoto. Porque en defensa da la sensación de inseguridad del Depor, es decir, no recuerdo ahora mismo, no sé mentir, ahora mismo no lo recuerdo, y no voy a parar el vídeo, no recuerdo cuántas acciones de balón parado en contra han terminado en gol, pero creo que a balón parado el Depor no ha marcado, y alguno me dirá, sí que marcó el Depor contra el Sporting el gol de Barcia. Bueno, marcó, pero fue la segunda jugada, digamos, ¿no? Pues bueno, en balones parados o segundas jugadas, solo un gol en lo que va de temporada. Y creo que ese es un poco el debe que tiene el equipo esta temporada. No encuentra, digamos, esa fortaleza aérea para buscar. Bueno, de hecho, sí que la encontró hace un par de jornadas, el gol de Loureiro, pero fue falta de Arnau Comas. Es lo que hay. Pero bueno,
Seguía lo dicho, el Depor buscando acciones a balón parado. Además, podía jugar con la duda de Edgar Badía de que tenías a Luismi, tenías a Jeremai para poner el balón en juego. Hubo una jugada que centraron desde la parte izquierda, centró Luismi, despejó la defensa, le cayó a Soriano en el balcón del área e intentó un remate que se marchó fuera. Perdón, no, que se marchó fuera, no, que paró en este caso Edgar Badía. Sí que hubo una que se marchó fuera, pero esto fue en la primera parte. Y claro, con esto ya entramos en los minutos finales, donde está ya el run run en la grada, de que al final el Depor no consigue marcar. Y yo, insisto, para mí un empate ayer de dado el partido que se pudiese dar. Me da igual, o sea, fuese buen partido, fuese mal partido, lo que en este caso fue mal partido. Para mí un empate ayer no me valía. Ayer el Depor tenía que salir del Reino de León con los 3 puntos. Y claro, tú llegas al 84 y ves que Hidalgo va a cambiar de laterales. Y dices tú, espérate, que se puede liar. Bueno, sacó en el 84 a Altimira y a Cuayata. Entraron Escudero y Shimo Navarro, que redebutaba con el equipo después de su lesión. Bueno, me encantó el partido de Shimo Navarro, el rato que pudo estar en el campo. Vimos ese Shimo Navarro que echábamos de menos. Ese Shimo Navarro punzante por la banda derecha. Pues de hecho, nada, 4 minutos después de estar en el campo, en una jugada por banda derecha, iniciaba él combinando con Mella, este que jugaba para Soriano. Soriano filtró un balón entre lateral y central y el esférico llegó casi al borde del área pequeña por la parte derecha de ataque del Depor y mandó la bola fuera a Simón Navarro, que después también tuvo otra de estas características. Me gustó mucho, insisto, la participación de Simón Navarro, se le vio con muchas ganas. ¿Quién diría que tiene 30 y tantos años Shimo? Y la verdad es que fue bonito ver otra vez a Shimo con esta intensidad en el terreno de juego, con esas ganas que, insisto, si mantiene esos minutos que ha tenido Shimo Navarro en el resto de partidos, el nivel de lateral izquierdo va a estar altísimo. Me encanta, tanto con Alti como también Shimo Navarro, evidentemente. Pues es pronto, ¿no? Y habrá momentos que tengan altibajos, como suele ser habitual y demás. Llegamos a la jugada clave del partido, minuto 90. 90 y unos pocos segundos, con esos 4 de añadidos, si no me equivoco, que había añadido la árbitra del partido. Un balón filtrado para David Mella. Mella, en ese mano a mano contra Edgar Badía, se marcha hacia el perfil derecho. Edgar comete un error, que es salir con el pie izquierdo abajo por delante. Pisa, en este caso, impacta sobre el pie de David Mella, se va al suelo y es penalti y tarjeta amarilla para el Depor. Bueno, la amarilla para el Garbadía, el penalti para el Depor, que se me entienda, ¿no? Pero bueno, he visto en redes sociales cómo aficionados de otros equipos decían que no era penalti. Bueno, hay algún deportivista que le ha entrado al trapo. Ya sabemos cómo es la gente en Twitter. Creo que no deberíamos hacer tanto caso a ese tipo de comentarios. Para mí el penalti es claro. Ya sobre todo, y mira que lo vi con Edgar de espaldas, luego vi una repetición, me pareció muy claro el penalti y creo que está bien señalado. Y después llegó el momento del penalti. En el momento que sale un pelín el balón del suelo después de golpear Jeremai, dije yo, ese balón es puerta grande o enfermería. Básicamente porque pensaba que se iba a lo mejor al quinto anfiteatro o iba a la escuadra. Pues bueno, en este caso fue a la escuadra. Un golazo de Jeremai que no se puso para nada nervioso. Pero los que sí que estuvimos nerviosos fuimos nosotros, los aficionados del Depor. Lo vimos desde la grada visitante. El Depor estuvo jugando, por cierto, los últimos 2 minutos de partido casi con 10 jugadores. Luis Micruz estaba que no podía más. Se quedó acalambrado en el suelo y no se podía mover. Estaba absolutamente tieso. Así que va a ser una semana larga para Luismi para poder recuperarse. Y llegaba el minuto 92, 93, por ahí. Ya, minutos finales de partido, no, incluso, perdón, 97 creo que he escrito aquí, no sé qué pongo, pero bueno, la última jugada del partido, básicamente. Venimos de una semana en Champions, donde Trubin, el portero de Benfica, le marca de cabeza al Madrid, ¿no? Bueno, pues remató solo Eder Badía, un portero que ronda el 1,80 m. Creo que es al Loureiro, al que le gana la posición, entraba solo. Ya de por sí, cuando sube el portero a rematar, partes en desventaja porque tienes un jugador menos. Pues en este caso estabas con 2 menos, ¿no? Porque tenías a Luismi que estaba tieso y que el pobre hombre no podía hacer gran cosa. El remate de cabeza, desde el fondo donde estábamos los aficionados del Depor, pasó muy cerca del palo. Pasó, pero que muy cerca
del palo. Insisto, no sé cómo se vería por la tele, no sé cómo lo vivisteis los que lo escuchasteis a través de la radio, Radio Marca, SER, etcétera, etcétera, etcétera. Pero te digo, lo hemos pasado mal. Lo hemos pasado muy mal con esa jugada. Y después de no pasarlo muy bien, pues bueno, sales del partido con 3 puntos, que eso es lo importante, a pesar del juego del equipo. Y sales contento, porque al final te acuerdas de eso, de que has sumado 3 puntos cuando perfectamente te los podrías haber dejado por el camino. El Depor ahora mismo está en segunda posición, a las 12:05 de la tarde del 1 de febrero de 2026. Está segundo, 4 por detrás del Racing, que todavía no ha jugado. De hecho, también positiva la noticia de que el viernes perdió puntos, sí, Las Palmas en ese empate a 1 contra la Real Sociedad B. El dilema y los partidos de los que hay que estar pendientes hoy, pues bueno, 6:30 el Castellón-Andorra y a las 8:30 del lunes el Mirandés-Málaga. También voy a estar pendiente, evidentemente, del partido de las 9 entre Granada y Racing de Santander para ver un poco qué es lo que ocurre en esa parte alta de la tabla clasificatoria. Es que esto es una cosa extraña, ¿no? Porque a pesar de que el Depor no está convenciendo, también debido a los fallos de los demás equipos, el Depor ahora mismo está en segunda posición. Lo lógico sería que el Depor acabase la jornada en cuarta plaza, que ganase en Castellón y Málaga y que el Depor perdiese esa segunda posición, pero nunca se sabe. Hemos visto cómo ha empatado Las Palmas contra la Real Sociedad B, así que ojalá hablemos de que el Depor, por lo menos que sea segundo o tercero, ¿no? Que no pierda 2 posiciones, en lo que pierda una, porque evidentemente acabar segundo creo que es muy, muy complicado, por no decir imposible, pero bueno, veremos a ver, ¿no? Qué es lo que nos depara la jornada en Liga Hypermotion. Quiero que me dejéis en los comentarios qué os ha parecido el partido del Depor. Quiero leeros vuestras impresiones, vuestros comentarios en el vídeo, que siempre que puedo pues estoy contestando a todos. Ya sabéis que podéis dar un like, podéis suscribiros, es totalmente gratis, ayuda un montón eso al canal, evidentemente, y si lo queréis compartir con alguien, pues mejor todavía. Y nosotros nos vemos en un próximo vídeo. Así que nada, hasta la próxima. Chao.